Hola, bueno, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir a este taller de Quirón Salud. Hoy tenemos con nosotras a la doctora Andrea Huerta Vena, perteneciente dermatóloga adjunta en Clínica Dermatológica Internacional y en Ruber Internacional, que pertenecen al Grupo Hospitalario Quirón Salud. Muy buenas tardes, Andrea. Buenas tardes. Y nos va a hablar sobre todo de la caída del pelo en otoño, porque se nos cae más, y cómo mejorar en el día a día la densidad y el aspecto del cabello. Muy bien, muchas gracias, Macarena. ¿Se me escucha bien? Sí. Bueno, yo no pretendo dar una charla científica, soltaros aquí un rollo, y a mí me gustaría que por favor me paraseis si surgen dudas o cualquier cosa que queráis comentar, y así es más entretenido y lo hacemos más ameno. Yo soy, como me presentaba Macarena, Andrea Huerta, me formé en el Hospital de Fuenlabrada y en concreto la rotación, mi formación sobre pelo, tricología, la realicé en el Hospital Ramón y Cajal. Entonces, me gustaría dividir la charla en dos partes. La primera, me gustaría hablar sobre el ciclo del pelo para entender por qué se nos cae y cuáles digamos, sus etapas, y la segunda parte, unos consejos más prácticos para llevarnos a casa de cómo podemos cuidar el pelo cada una de nosotras en nuestro día a día. Si antes he dicho que no os quiero soltar un rollo científico, esto es así, lo único que creo que sí que es importante entender. El ciclo del pelo es como una flor. El pelo nace, crece o florece y luego se muere y se cae, ¿no? Tiene sus nombres raros: fase anágena de crecimiento, fase catágena de reposo y telógena de caída. La fase anágena depende mucho de cada persona e influyen muchísimos factores. Es cierto que la genética tiene un peso muy importante y por eso seguro que muchas de vosotras decís: jo, Pepita tiene un pelo que le crece hasta el infinito y sin embargo a mí para conseguir media melenita me cuesta la vida. Eso es por genética, pero también es verdad que hay muchas veces que cuidamos mal el pelo es frágil, se rompe y por eso no somos capaces de llegar nunca a tener la melena larga. Pero bueno, eso hablaremos luego. Entonces, seguro que muchas de vosotras en este momento en otoño nos sentimos un poco como nuestros perritos. Si tenéis mascotas, seguro que identificáis muy bien esta imagen. A ver, en nuestro caso, igual que en los animales sufren una caída o en otoño se caen las hojas, en los seres humanos, como somos mamíferos, esto ocurre igualmente. Pero es cierto que solo un 15% del pelo está en fase de caída, es decir, es independiente. Entonces, nosotros tenemos una caída progresiva, pero nunca llegamos a hacer una muda completa, ¿no? ¿Qué sucede? Que hay muchos factores que influyen en este ciclo, como decíamos antes. Entonces, es cierto que estrés, enfermedades, estados carenciales de vitaminas, nutrientes, pueden hacer que esta caída se incremente aún más. Y también ocurre en otros momentos de forma fisiológica. Por ejemplo, en otoño es uno de esos momentos. ¿Por qué? Bueno, es que la evolución es muy astuta y lo que sucede es que el pelo, en realidad, su función es protegernos de la radiación UVA en el cuero cabelludo. Entonces, nos hemos desarrollado de tal manera que en verano persista ese pelo y después en otoño cae más, ¿no? En realidad el pelo cuando empieza a caerse es en verano, es decir, en ese momento decide empezar a caerse. Ahí influye que recibimos en el folículo más radiación ultravioleta. Entonces, cuando pasa el otoño, cuando llegamos al otoño pasa el verano, en esos 3 meses cae más pelo. No tenemos que interpretarlo como una caída, oh Dios mío, nos vamos a quedar calvos, no, en absoluto. De hecho, hay que interpretarlo como renovación. Hay que creer que si ese pelo se está cayendo es porque detrás hay uno que lo está empujando para que caiga, ¿no? Y de hecho, aquí ponía un dato, nosotros en consulta, aproximadamente 8 de cada 10 personas que vienen, no hay ninguna enfermedad, es simplemente un incremento de la caída fisiológico y es miedo a quedarnos calvas. Pero otro dato más, hasta el 99% de las calvicies reales no cursan con una caída de pelo súbita. Entonces, mañana cuando os duchéis y veáis en la ducha un matojo de pelo que dan ganas de volvérselo a colocar, eso no nos asusta, ¿vale? La mayoría de las veces son caídas fisiológicas. ¿Cuándo debemos consultar al dermatólogo? Es decir, porque yo hasta ahora os he estado contando, no os preocupéis por la caída, pero hay ciertos momentos que hay que ir al dermatólogo. Sobre todo, la clave está en objetivar pérdida de densidad, es decir, cuando empezamos a ver que el cuero cabelludo clarea
o cuando empezamos a ver que hay una retracción de la línea de implantación, si vemos calvas, si la pérdida de pelo, esa que decía yo tan exagerada, se perpetúa mucho tiempo. Todos esos son datos para ir al dermatólogo, ¿vale? Y hay que ir al dermatólogo, quiero decir, el dermatólogo es el que se dedica al estudio del pelo y es muy importante un correcto diagnóstico para poner un correcto tratamiento. Porque bueno, yo aquí os he puesto las fotos más básicas. Este es el tipo de caída más frecuente, que es una alopecia androgenética, pero hay 1000 diagnósticos posibles. Entonces, ante la duda de tener un problema, mejor consultar. Y afortunadamente, bueno, aquí os pongo un caso, un antes y un después. Aquí hay datos de alopecia androgenética, como veis se ve un poquito de claridad en el cuero cabelludo y bueno, afortunadamente a día de hoy hay tratamientos, ¿vale? Hay tratamientos que nos permiten, en este caso en concreto, este tipo de alopecia, pero en todas en general tienen abordaje. Ahora bien, es cierto que cuando nos enfrentamos a tratar una alopecia hay que armarse de paciencia, o sea, el tratamiento es muy lento, el pelo tarda mucho en responder, igual que tarda 3 meses en decidir caerse, tarda hasta año y medio en conseguir el efecto pleno del tratamiento, ¿no? O sea, el efecto máximo. Bueno, y hasta aquí un poco lo que yo os quería contar sobre por qué se nos cae, por qué estamos experimentando en estos momentos. Yo creo que todos los que estamos aquí tenemos más caída ahora mismo, ¿no? Por eso habéis venido, ¿no? Para ver si yo os daba la clave. Bueno, pues en esta segunda parte lo que me gustaría contaros es qué podemos hacer para cuidar el pelo, ¿vale? Aquí lo que es muy importante es entender que el pelo no se cuida por igual, ¿vale? El pelo tiene 3 zonas importantes. Por un lado, la raíz del pelo, que es donde está el folículo. Por otro lado, el cuero cabelludo, que no es más que la piel de la cabeza. Y luego la fibra capilar, que es el tallo. La fibra capilar en realidad son células muertas, ¿vale? Si alguna vez os han dicho, no, es que hay que oxigenar el pelo, ¿qué hay que oxigenar? Si está muerto, o sea, no... Luego hay mucho marketing. También me gustaría que pudiéramos ir desmintiendo todas estas cosas que se cuentan. La raíz, el folículo. Ahora os enseñaré una imagen, pero el folículo en realidad está a 1 centímetro de profundidad de la piel. ¿Eso qué quiere decir? Que para conseguir un tratamiento efectivo tiene que ser desde dentro. Entonces, muchas veces o bien es oral o bien en mesoterapia. Eso quiere decir pinchado. Ahora hacemos muchos tratamientos en las clínicas que es con tratamiento pinchado. El cuero cabelludo. El cuero cabelludo es la piel y como tal tenemos que cuidarla. Aquí sí que nos sirve, ¿vale? Utilizar tratamientos tópicos. De hecho es muy importante escoger un champú adecuado, tenemos distintas lociones y en ocasiones también necesitamos tratamiento oral. Y por último lo que decíamos, la fibra capilar, que son células muertas, es queratina. Entonces, aquí lo que necesitamos es un buen acondicionador, una buena mascarilla, un buen sérum que permita que esa fibra a lo largo del tiempo no se nos estropee. Porque lo malo de la fibra capilar es que una vez que se ha estropeado, ya no hay forma de recuperarla. Entonces, mejor desde tener buenos hábitos para que el pelo que va naciendo tenga buenas condiciones a lo largo de toda su vida. ¿Y cortándote las puntas? Ah, esta es muy buena pregunta. De hecho, eso lo había mencionado yo en la diapositiva final. Cortarlas, o sea, cuando hacemos un corte de pelo, que muchas veces seguro que a mí mi madre me lo decía, córtate el pelo para que nazca más fuerte. Mentira, o sea, ¿qué más da que yo corte aquí? No va a crecer más fuerte. Ahora bien, cuando tenemos el pelo alterado, se nos va a empezar a enganchar, se nos va a empezar a romper. Entonces, es verdad que un buen corte va a hacer que esa melena esté más sana y se nos va a romper menos. Entonces, el efecto es ese, que esa melena se va a romper menos y va a estar más sana. Pero eso no modifica el crecimiento como tal. Pero vamos, sí, efectivamente, un buen corte hace que la fibra esté más sana. Empezamos por la raíz, por el folículo. Aquí yo he puesto suplementos sí o no, porque estamos un poco en la era, ¿no? Uno va a la farmacia, ¿cuántos tipos de vitaminas diferentes hay en el mercado? Muchas. ¿Todas nos sirven? No, todas no nos sirven. A ver, es verdad que si uno tiene una alimentación saludable, un estilo de vida que hace deporte, en principio el cuerpo tiene la suficiente fuerza para formar un pelo sano. ¿Qué pasa? Que es verdad que es difícil más actualmente tener un estilo de vida sano, ¿no? Ni comemos todo lo sano que deberíamos, ni hacemos el deporte que deberíamos,
tenemos picos de estrés, entonces es complicado. Entonces, en ciertos momentos sí que nos puede ayudar suplementarnos. Cuando nosotros vemos una caída muy acusada, en muchas ocasiones hacemos una analítica. Entonces, por supuesto, si vemos un déficit en la analítica, habrá que suplementarlo. Aquí pongo prevenir efluvio. Efluvio es la caída esta que hemos hablado, así como muy de golpe de ahora del otoño. En realidad, cuando nosotros ya estamos con la caída, es decir, en este momento que se nos está cayendo más el pelo, ya no hay mucho que podamos hacer. Sí que podemos dar un ambiente óptimo para que la regeneración sea mejor, más fuerte, etc. Pero ese pelo que ha decidido caerse hace 3 meses, ya no lo paramos. Sin embargo, si nos adelantamos un poco a la jugada, sí que es posible aminorar un poquito esa caída. Entonces, ¿cuándo tenemos que ponernos manos a la obra? En verano. ¿Y de qué manera? Protegernos del sol. Es fundamental. La radiación UVA se ha demostrado que influye mucho en el folículo y que influye mucho en esa caída posterior. Entonces, protegernos no solo por proteger el tallo, sino también por proteger ese folículo. Llevar gorros, incluso tomar antioxidantes, los famosos fotoprotectores orales. Esos nos ayudan, bueno, fotoprotectores, entre comillas, son antioxidantes y aumentan un poquito el umbral de tolerancia del cuerpo a la exposición solar. Entonces, eso es muy interesante de cara a prevenir luego la caída. Pongo ahí, prevención del envejecimiento capilar. Cada vez hay más estudios que sí que que parece que sí confirman que este tipo de suplementos nos puede ayudar a la hora de prevenir ese envejecimiento capilar. ¿Por qué? Porque un gran enemigo del pelo son los radicales libres y el pelo, por desgracia, envejece como todo lo demás, igual que la piel, igual que las uñas, vamos envejeciendo. Entonces, si nos suplementamos, si prevenimos un poquito esa oxidación de radicales libres, nos puede ayudar a que a lo largo del tiempo sea todo esto más progresivo. Por supuesto, influyen también ambiente hormonal, que sobre todo las mujeres es algo que a lo largo de la vida lo notamos mucho. Pero bueno, sí que podemos hacer cosas para adelantarnos. Y pongo ahí, potenciar tratamiento médico. Muchas veces tenemos suplementos que actúan sinérgicamente cuando hace falta poner un tratamiento médico porque hay algún tipo de alteración, nos pueden ayudar también. Entonces, ¿qué suplementos? Porque vale, sí, hemos dicho que nos pueden ayudar, pero ¿cuáles? Depende de cada persona. O sea, a mí lo de generalizar, no, es que no somos todos iguales ni tenemos todas las mismas necesidades. Entonces, sí que son interesantes los que contienen aminoácidos azufrados. Al final lo que necesitamos para formar pelo es proteína. Casi todos los suplementos llevan cisteína, pero de forma natural, en legumbres, carne, pescado, encontramos cisteína, ¿vale? Vitaminas, ¿hacen falta vitaminas? En realidad, repito lo que estoy diciendo hasta la saciedad. Si nosotros tenemos una correcta dieta, estamos en equilibrio, nuestro cuerpo está bien diseñado. Pero claro, en muchos momentos, pues oye, necesitamos una suplementación. Pues todo esto, lo suyo es pedir una analítica y si faltan, aportarlas. Pongo ahí biotina, por si acaso. La biotina es una vitamina que es muy importante para formar pelo, pero es muy difícil de medir en sangre. Entonces, no se sabe exactamente si tenemos un déficit o no. Se ha demostrado que las personas que efectivamente tienen un déficit, si se suplementa, la mejoría es muy grande. Entonces, casi todos los suplementos la llevan, porque bueno, daño no hace, un por si acaso. Es verdad que si nos hacemos una analítica mientras tomamos biotina, nos puede alterar la TSH y las troponinas. Las troponinas son marcadores cardíacos y la TSH es marcador de tiroides. Entonces, si estamos tomando suplementos y nos mandan una analítica, por lo menos hay que suspenderlos un mes antes, ¿vale? Hierro, zinc, bueno, son oligoelementos que influyen mucho en el pelo. Si tenemos niveles correctos no hace falta, pero si hay carencias son muy importantes. Y luego hay ciertos compuestos naturales, por ejemplo el saupalmitato, que tiene cierta actividad antiandrogénica. Entonces, en personas que tienen cierta tendencia a la alopecia androgenética nos puede ayudar. Y luego, otra vez repito lo de los radicales libres. Una molécula bastante interesante es la melatonina, porque se ha visto que ayuda a regular los ritmos circadianos, que cuando hay esos efluvios un poco crónicos nos pueden ayudar a poner un poquito de orden y además tiene actividad antioxidante. Pasamos ya al cuero cabelludo, es decir, la piel. Y aquí lo más importante, bueno, una de las cosas más importantes es escoger un buen champú.
El champú lo tenemos que escoger en función del cuero cabelludo. Muchas veces, el otro día no sé dónde leía, que decía que especialmente las mujeres escogemos el champú que más nos insulta, ¿no? ¿Cuántas de nosotras no vamos y decimos pelo seco, rebelde, castigado, sin brillo, sin fuerza? Ese, tú compras ese champú. Bueno, en realidad el champú lo necesitamos no para el pelo, sino para el cuero cabelludo. Si tenemos un cuero cabelludo graso, necesitamos un champú que tenga poder de limpieza, y si tenemos un cuero cabelludo más seco, pues uno que no sea tan irritante, ¿vale? Champús anticaída, ¿sirven de algo después de lo que hemos hablado? ¿Dónde está el folículo? El folículo está 1 centímetro debajo de la piel, entonces un champú nunca va a permanecer en el pelo, o sea, en el cuero cabelludo, el suficiente tiempo para penetrar hasta el folículo. Ahora bien, los champús anticaída normalmente están formulados para conseguir aportar volumen, es decir, que recubran el tallo y que den sensación de, vamos, es algo que cosméticamente nos resulte más agradable. Entonces, anticaída no son, pero cosméticamente nos pueden ayudar a dar volumen, con lo cual, perfecto. Sulfatos. Seguro que todos hemos comprado algún champú que pone libre de sulfatos y hemos dicho, este es mejor. ¿Por qué? ¿Quién nos ha dicho que los sulfatos son malos? Es que hay mucho marketing en todo esto del pelo. Los sulfatos en realidad es un surfactante, es un tipo de detergente que lo cierto es que tiene muy buena capacidad de limpieza. No son malos, todo depende del tipo de cuero cabelludo que tengamos. Para un cuero cabelludo con mucha grasa, con mucha tendencia a acumular, nos vienen de maravilla, porque en el cuero cabelludo necesitamos limpiar. Se ha demostrado que si persiste la grasita en ese folículo, el problema es que se altera el microbioma, empiezan a crecer bichitos que no deberían de estar ahí y eso produce una inflamación, que muchas veces es lo que conocemos como dermatitis seborreica. Empezamos con descamación, empezamos con inflamación y esa inflamación mantenida sí que puede hacer que caiga más el pelo. Entonces, cuero cabelludo hay que limpiarlo, ¿vale? Exfoliantes nos vienen bien, ¿vale? No hay que pasarse y todo depende. Si tenemos un cuero cabelludo muy seco, tampoco nos vamos a... porque entonces igual lo irritamos si estamos en las mismas, ¿vale? Pero en principio nos viene bien limpiar en profundidad. Pongo también tratamientos naturales, no sé si habéis escuchado, a mí me llega mucho lo del aceite de romero, el hair oiling, ¿no os ha salido? Pues si lo buscáis, hay muchísimo, se ha puesto muy de moda poner en cuero cabelludo aceite de romero, masajear, dejarlo actuar y demás. A ver, aceite en cuero cabelludo no, es que no necesitamos engrasar, necesitamos limpiar. Es cierto que el romero, el principio activo, sí que ha demostrado que tiene un poquito de efecto anticaída. Hay por ahí algún estudio científico que dice que nos viene bien. Pero claro, ponerlo puro en el aceite, eso no nos va bien. Entonces, bueno, si encontráis alguna loción con aceite de romero, mal no nos va, pero el aceite, cuero cabelludo, no, ¿vale? Y esto ya es la fibra capilar, es decir, el tallo, las células muertas. Ay, sí, perdón. ¿Sí? Porque generalmente dicen siempre componentes naturales que vienen mejor, los sulfatos no lo son. Entonces, ¿pero por qué son mejores? Ahora de todo natural, exacto, efectivamente. Hay un montón de champús 100% naturales, entonces no nos los recomendarías. A ver, ni sí ni no. Un grandísimo mito, sí. Es que por eso ponía aquí, que la verdad es que lo he pasado un poquito rápido, el tema de tratamientos naturales. Me refería un poco de forma global, aunque no lo he mencionado. Lo natural no tiene por qué ser mejor. Es decir, ni digo que sea mejor ni digo que sea peor, ¿eh? Se hace mucho marketing diciendo lo natural es lo mejor y yo digo, bueno, la cicuta también es natural. O sea, lo bueno es lo que tiene un estudio detrás, ¿vale? Los sulfatos tienen muchos estudios detrás y ojo, hay ciertos detergentes surfactantes que no son sulfatos que son buenos, ¿eh? Por ejemplo, este que se llama cocoamido capril, bla, bla, bla. Ese es un buen detergente, sobre todo para cueros cabelludos que son más sensibles. No nos viene ni mal ni bien, pero tienen que ser productos que estén testados y que hayan demostrado eficacia. Entonces, natural no es sinónimo de mejor. Habrá algunas cosas que sí y otras cosas que no. Y el sulfato, en realidad, sí, es una molécula química, pero la llevamos utilizando siglos y no han demostrado ningún problema.
Ojo, si hay un cuero cabelludo muy irritado, a lo mejor no es lo mejor que podemos poner, pero como regla general, demonizarlo no tiene ningún sentido. O sea, que si no tengo un sulfato en el champú, no me voy a limpiar de verdad bien el pelo. No, hay algunos naturales que van muy bien, pero dependerá de cada tipo de cuero cabelludo el que tengamos que seleccionar. Hay otros naturales que limpian bien, pero demonizar los sulfatos, ¿por qué? Y más si estás comprando un champú que te lo venden como natural, triplicado el precio y no ha demostrado más eficacia. ¿Por qué? O sea, yo lo que quiero transmitir es un poco a ser crítico. Oye, que hay champús, yo muchas veces compro champús naturales sin sulfatos, pero no siempre, no tiene por qué ser esa la norma. ¿Vale? Pero dicen que daña menos el pelo, entonces tu cuerpo Pero tarda es en que... adaptarse a ese cambio de champú. No, eso lo vamos a hablar después. Después, es que el sulfato efectivamente puede dañar el pelo. Cualquier cosa, a ver, el sulfato y cualquier otro detergente puede dañar la fibra capilar. Pero es que el champú, si te lo estás aplicando en el pelo, no lo estás aplicando bien. Hay que aplicarlo en el cuero cabelludo. Eso lo vamos a hablar después, ¿vale? De hecho, os voy a enseñar la manera de cómo hay que lavarse el pelo. ¿Y cuántas veces se puede lavar el pelo? Pues eso también lo iba a mencionar después. El pelo hay que lavarlo con la frecuencia que uno necesite. Es decir, el mito ese de si me lavo más el pelo se cae más o si me lavo más el pelo creo más tendencia a que se engrase más, mentira. De hecho, es peor dejar esa grasa ahí porque eso sigue generando inflamación. Uno se tiene que lavar el pelo con la frecuencia que necesite. Hay personas que necesitan lavarlo todos los días y hay personas que les aguanta una semana limpio. Eso sí, después de hacer ejercicio, que queda el sudor, si nos notamos el pelo graso, lo suyo es lavárselo. Es mucho mejor retirar toda esa grasa. ¿Y un champú seco entonces? A ver, el champú seco lo que está haciendo es formar micelas para retirar esa grasa. Nos ayuda más con la sensación de quitar grasa que con limpieza en profundidad. No pasa nada por utilizarlo puntualmente. De hecho, hay personas que si necesitan lavarse el pelo muy a menudo, pues oye, para alternar nos puede ser cómodo. Pero es cierto que no hacen una limpieza tan profunda como el agua y jabón, claro. ¿Vale? Jo, yo agradezco que me hagáis preguntas, eso es que está interesando. Y creo que empezábamos por aquí. Esto ya es el tallo piloso, ¿vale? O sea, la fibra. La fibra tiene esa estructura, tiene, como veis, una capa más interna que es el córtex. La médula es la siguiente vueltita que veis y por último la cutícula. Cuando el pelo se daña, se levanta la cutícula y al levantarse la cutícula es más fácil que penetre de todo, tanto agua, por ejemplo, el encrespamiento. Eso es porque hay una cutícula muy dañada que va a penetrar con más facilidad en el interior del pelo y lo va a inflar, ¿vale? Esa es una foto con microscopía óptica, eso nosotros lo llamamos tricorrexis nodosa. Eso es el daño de la fibra capilar. Y como veis, una vez que se ha formado eso, ya no hay manera. Ahí sí que doy la razón a mi madre que hay que cortar. No porque crezca más, sino porque lo necesita. Hidratar o nutrir. Siempre hay que si suavizante, hidratante, acondicionador hidratante, otro más nutritivo. A ver, lo de hidratar, en el fondo, es un concepto, igual que con las cremas hidratantes, es un concepto que a los dermatólogos no nos gusta. Está tan extendido que se puede utilizar, pero hidratar no necesitamos aportar agua, es decir, el pelo en su estructura ya tiene todo el agua que necesita, ¿no? Lo que necesitamos en el fondo es nutrir, es decir, sellar la cutícula, ser capaces de intentar rellenar esos espacios que quedan y una vez que están rellenos, sellarlo. Entonces, bueno, podemos decir hidratar o nutrir, pero en realidad a lo que nos referimos es a nutrir, con aceites, etc. Aquí abro otro melón, las siliconas. Seguro que hemos comprado todos champús sin siliconas. ¿Por qué sin siliconas? O sea, ¿quién nos ha dicho que la silicona es mala? A ver, la silicona lo mismo, se ha demonizado. Ojo, que yo hay champús que utilizo, o sea, acondicionadores que utilizo sin siliconas. Pero lo mismo, se ha demonizado y no tiene por qué. Para empezar, ni deriva del petróleo, ni es tóxica, ni se queda en el pelo para siempre, que hay quien dice se acumula para siempre. No, te lavas con un sulfato y la retiras. Ahora bien, es cierto, hay tres tipos de siliconas, las insolubles, que se quedan más adheridas, las volátiles y las solubles. Aquí es un tema más, creo yo, de medioambiental.
Porque las insolubles es cierto que cuesta más, se degradan, ¿eh? Esto no es como los plásticos, pero es cierto, por ejemplo, si uno va a bañarse al mar o a un río, si uno lleva siliconas insolubles, deja más rastro en el medio acuático que si no las llevamos. Entonces, se pueden utilizar tranquilamente porque de verdad que no son dañinas para nosotros. Y si estamos concienciados con el medio ambiente, intentar evitar las insolubles, que son las que más permanecen en el agua. Esas son sobre todo dimeticona, amodimeticona, si leéis los ingredientes, esas son las que más persisten. Las siliconas al final lo que buscan es sellar y es un buen aliado. Ahora bien, es cierto que hay ciertos tipos de pelo, a lo mejor que son muy finos o pelos rizados, que tiene sentido que busquen evitarlas porque a lo mejor le dan mucho peso. Pero para pelos que buscamos sellar esa cutícula, son muy buenos aliados, no hay ningún problema, ¿vale? Si buscamos otros componentes más naturales, por ejemplo, los aceites, en realidad todo lo que aporte, lo que sea capaz de sellar esa cutícula, bien nos viene. El aceite de coco es muy interesante, que además lo venden en el supermercado, viene solidificado, pero si lo calentamos, por ejemplo, antes de lavarnos el pelo nos ponemos aceite de coco y eso ya nos crea una película protectora, se puede utilizar. Y las proteínas, aquí todo lo que buscamos son, por un lado, cosas que nos rellenen esos espacios y luego cosas que lo sellen, como los aceites, ¿vale? Entonces, todo lo que lleve queratina, proteínas del trigo, llevan proteínas de soja, nos puede ayudar, ¿vale? Y aquí, método Curly. No sé cuántas de aquí tienen pelo rizado. ¿Alguien hace método Curly? ¿Sabéis? ¿Habéis escuchado hablar de...? Más o menos, ¿no? Pero sí que ha llegado. A ver, ¿el qué, perdón? Que sí, que he oído hablar de él, pero que no lo hago. No somos seguidoras, entonces puedo decir lo que pienso. Claro. A ver, el método Curly a mí me parece interesante porque creo que durante mucho tiempo el pelo rizado se ha visto como algo no tan elegante como el liso. Entonces el método Curly yo creo que nos ha traído un poco, nos ha devuelto ese estilo. Veo por aquí una seguidora de método Curly, claro. Pero el pelo rizado ha vuelto. Claro. Antes me recogía el pelo, me lo alisaba y ahora por lo menos lo dejo y ya está. Eso es. Todo, además que en realidad todo está en el fondo diseñado para pelo liso, hay muy poco para pelo rizado. Ahora bien, el método Curly a mí me da la sensación que igual que nos ha venido muy bien para sentirnos otra vez bien con ese pelo rizado, si uno lo sigue al pie de la letra, es que realmente no hace más que rizarse el pelo, porque son 20 pasos a seguir, ingredientes prohibidos, las siliconas prohibidísimas, dormir solamente si uno se pone un gorrito en la cabeza, porque si no el rizo se aplasta, no te lo puedes alisar nunca. Es decir, tampoco hay que sufrirlo, ¿no? Está muy bien recrearse en el rizo, pero tampoco hace falta. Y en el fondo eso te hace no utilizar sulfatos, evitar las siliconas y ya digo que en ciertos momentos no hay por qué. Es cierto que a lo mejor un pelo rizado con las siliconas puede tener más peso, pero es que a lo mejor por el encrespamiento nos viene bien. Entonces, bueno, las necesidades del pelo no son sota, caballo y rey, ¿no? Ni son siempre en el tiempo exactamente iguales. ¿Y el botox para el pelo? ¿Esos tratamientos de botox que hay ahora? ¿Para qué son? Es que el botox, en el fondo, el botox no se utiliza para el pelo. El botox, que es la toxina botulínica como tal, eso no se utiliza para el pelo, eso lo único que hace es relajar el músculo. Se ha llamado así, se ha llamado técnica Botox porque produce un alisado y son diferentes técnicas químicas que lo que van a conseguir es hacer una película protectora al pelo, pues como la queratina química que nos hacen, ¿no? Que son tratamientos que buscan alisar la fibra. Se llama Botox por generalización. Es que a mí mi peluquera, como tengo el pelo, dice que tengo el pelo estresado. Entonces me decía, Estresado. entonces yo le decía, yo creo que este champú sólido, porque menos sólidos yo no sé a las demás, pero a mí me deja el pelo como las ratas. Eso ahora hablamos. Y entonces me dice, ¿por qué no te haces un tratamiento de botox? Pero no me dijo que era para alisar, sino que era pues para que el pelo cogiera brillo, fuerza. Sí, pero en mayor o menor medida es todo lo mismo. O sea, si eso se hace a mucho grado, lo que va a hacer es dar peso y alisarlo, pero si lo hacemos un poquito más ligero son moléculas que lo que buscan es penetrar en esos huequecitos y luego sellarlo. Perfecto, pero no es botox. De hecho, si utilizáramos el botox para el pelo,
El presupuesto se nos va. No, y no sé qué iba a... el champú sólido. ¿Por qué nos deja el pelo más seco? ¿Por qué nos va peor? A ver, el champú sólido lo que sucede es que está muy concentrado. O sea, un champú líquido, el mayor componente es agua. Entonces la concentración de lo que es champú es mucho menor. En los que son sólidos, claro, está súper mega concentrado. Entonces el truco está en diluirlo muy bien en las manos. Es decir, frotar un poquito, coger muy poquito y emulsionarlo muy bien en las manos. Y de esa manera a lo mejor conseguimos, pero claro, es una concentración mayor. Es más ecológico, pero es cierto que hay que cogerle el truco. No lo he usado bien porque No nos ha ido bien. no, me lo he pasado, porque yo me lo he mojado y me lo he pasado porque Se nos ha poco no lo he y el hecho. pelo se ha estresado, es que es normal. Profesionales, nunca. Ahora hablamos de cómo lavar el pelo. Entonces, ahora ya entrando un poco más en eso. A ver, el acondicionador en realidad su función es sellar, es más una función protectora. Y la mascarilla lo que busca es reparar. Normalmente las mascarillas llevan más componentes en proteínas, es decir, cositas que nos rellenen los huecos. Nos rellena. Entonces, ¿qué opciones hay? Entendiendo esto, ¿qué opciones hay para lavarse el pelo? A mí una opción muy buena es la primera que os nombro ahí. Poner una mascarilla, dejarla un rato y luego lavarnos el pelo. Y el pelo en realidad, cuando digo lavarnos el pelo me refiero al cuero cabelludo. O sea, hay que emulsionar bien en las manos, frotar el cuero cabelludo y no frotar el pelo. El pelo ya con lo que caiga, suficiente, no hace falta más. Y a continuación volver a poner acondicionador, ¿vale? También podemos hacer la forma más clásica, primero el champú, luego la mascarilla, dejamos actuar un poquito más porque necesitamos que nos rellene bien. Y por último, yo siempre recomiendo poner acondicionador, porque de hecho si probáis, la mascarilla muchas veces nos deja una sensación de decir, uy, no está suave del todo. Claro, eso es porque lo que está buscando es rellenar los huequitos, pero no sella del todo la fibra. Entonces, es recomendable hacer un último paso de acondicionador. Y luego para diario, para los pelos que no tienen tanto daño, es suficiente simplemente con champú y acondicionador y a lo mejor una vez en semana poner la mascarilla. Luego, los protectores del calor. Los protectores del calor sí que son recomendables. Lo que buscan es repartir un poco el calor por toda la fibra para que no incida en un punto en concreto y no se parta, ¿no? Al final lo que tienen son siliconas o proteínas que lo que van a hacer es eso, repartir. Y los protectores solares, en el fondo los protectores solares del pelo no son como los de la piel, o sea, no llevan un FPS ni llevan... No, lo que hacen es nutrir, llevan ciertas sustancias que reflejan un poco los rayos ultravioleta y antioxidantes para proteger del color. Nos pueden ayudar un poco, no es magia, pero sí que es recomendable cuando vayamos a estar expuestos. Ahora bien, el mejor de todos, el mejor protector solar siempre va a ser el físico, quiero decir, un sombrero, un pañuelo, evitar que el sol nos dañe la fibra, ¿vale? Y ya por último, bueno no, penúltimo, lo que comentábamos, ¿cómo lavarnos el pelo? A ver, lo ideal es desenredar el pelo en seco, ¿por qué? El pelo es como, dice una compañera mía, es como un espagueti. Cuando nosotros cocemos el espagueti es muy frágil, se rompe, pues el pelo le pasa igual, se llena de agua y es muy frágil. Entonces, lo ideal es echarnos un serum, un aceite, el aceite de coco que hablábamos, embadurnamos bien el pelo, lo desenredamos y luego ya nos vamos a duchar. Aquí ya el orden que queramos, también podemos poner la mascarilla y luego ya lo lavamos. A la hora de ya empezar a lavarnos, hay que empapar bien el cuero cabelludo con agua templada, ni muy caliente ni muy fría, y el champú lo que hacemos primero es emulsionarlo en la mano. Una vez que ya tenemos en la mano espuma, habrá otros champús que no hagan espuma, pero bueno, cuando lo hemos emulsionado, masajeamos el cuero cabelludo y no frotamos el pelo. El pelo, realmente, el producir esa fricción no nos beneficia en nada, es como luego a la hora de secarlo con la toalla también nos lo parte e incluso a la hora de dormir, si somos capaces de dormir con una coleta suelta, nos viene bien para evitar esa fricción. Enjuagamos bien con agua templada y luego ya ponemos el producto nutritivo que queramos, lo dejamos actuar más o menos en función de si es mascarilla o acondicionador y después aclaramos con agua más fría. Lo del agua fría, eso que dicen de activar la microcirculación,
Bueno, en el fondo es simplemente, porque igual que cuando uno lava los platos, si uno echa agua fría, el aceite no se desprende, con el agua caliente sí. Entonces, si utilizamos agua fría, persiste más ese aceitillo que queremos que se nos quede en el pelo. ¿Vale? Y ya por último, bueno, no sé si aquí alguien tiene alguna duda. Claro. El aceite de argán es también muy rico en omega 3, omega 6, también es uno de los... Sí, no he nombrado todos los que hay, el aceite de almendras, el aceite de camelia, el aceite de argán, todos son buenos productos. Sí. Y los cepillitos estos que hay, la mascarilla, el acondicionador, hay que aplicarlo desde el cuero cabelludo Hay que o medios a puntas. A ver, aquí también depende de la necesidad del pelo de cada persona, ¿no? Si es un pelo muy seco, pues claro, la parte de arriba también necesita. El problema es que no queremos que nos caiga en el cuero cabelludo. O sea, un poco el concepto es aceite en el pelo sí, en el cuero cabelludo no. Entonces, bueno, intentando evitar, si nos ayudamos con un peine a veces es más fácil para que no quede ahí adherido. Los cepillitos estos que hay que son para el champú, que, o sea, que tenéis que Ah, hacer champú. sí, o los que son como púas, Sí, ¿no? son como púas, Muy redonditas, interesantes. que te lo pones en la mano y Sí, de hecho muchas veces los recomendamos porque al final lo que está haciendo es exfoliar, esos nos vienen muy bien. Es una exfoliación física que sí, perfecta, sí, sí, de hecho yo los recomiendo, gente con dermatitis seborreica va muy bien. Perfecto. Sí, perdona, ¿qué significado tiene realmente cambiar la naturaleza del pelo? Cambiarla, me imagino que Sí, son... por tintes, permanentes, cosas de estas que puede cambiar la naturaleza del pelo. Claro, porque al final lo que producen es un daño en la fibra. Entonces, al producir un daño... A ver, cuidado, cambio de naturaleza también hay tratamientos que son buscados, ¿no? De alisado, que ahí lo que hacen, si un pelo, por ejemplo, es ondulado, que tiene enlaces de hidrógeno para mantener esa forma, se rompe, ¿no? Muchas veces con tratamientos químicos de forma secundaria, pues tintes, lo que van haciendo es producir un daño en esa fibra y ya pierde su forma normal, ¿no? Entonces me imagino que va encaminado a todo No es eso. reversible. La fibra dañada no. Eso es lo de la naturaleza del pelo. Claro, ya la ha dejado ahí, claro. Se puede mejorar un poquito, pues eso, con tratamientos para intentar reparar ese daño. Ese pelo no. No, pero ya, El- o sea, los que claro, van el que creciendo nace, nuevos, sí, claro, porque al final, o sea, la fábrica del pelo está claro, creando pues, pelo claro, nuevo, si tú de claro. repente paras. Exacto, eso es. Si paras el pelo nuevo vuelve a ser lo que era. Hay cambios hormonales y cambios que todo depende de cómo estemos, pero en principio sí, no influye. Perdona, y esas mascarillas, bueno, nutriciones que dicen naturales, con yogur, con huevo, con no sé qué, A ver, estas antes de lavar. de lavarte el pelo. El huevo, porque tiene proteínas y tiene, me saldrá, tiene grasas, ¿no? Para intentar reparar. El problema de estas cosas naturales es que todo cosmético con la legislación europea es un producto muy seguro. En el sentido, tiene muchos estudios detrás de estabilidad, de conservación del producto, que no se degrade porque al final, si no, tendería a estropearse. Entonces, todas estas cosas naturales, el problema es que no lo tenemos controlado. Es como, por ejemplo, que abro otro melón, el aloe vera aplicado directamente en la piel. El aloe vera tiene propiedades humectantes, pero cuando lo estamos cogiendo directamente de la planta, el problema es que esa planta tiene pinchitos y tiene otras sustancias de defensa suyas. Entonces, muchas veces nos podemos producir una irritación o una alergia, etcétera, porque no lo estamos controlando. Entonces, yo no digo, hay productos, principios activos naturales que son maravillosos, pero tienen que estar bien, ¿cómo decirlo?, aislados, bien conservados para que sean efectivos. No es como lo del aceite de romero que hablábamos. Entonces yo, yogur, huevo, puede ir mejor o peor, pero... Pero bueno, era una opción el aceite de coco, eso es bastante natural, pero viene conservado. Antes de lavar. Y hay personas que en muy poquita cantidad, como sellado, también se puede utilizar. Mira, se me está cayendo. Aquí estoy hablando y se me está cayendo. Y he seleccionado, seguro que se nos ocurren muchos más, pero yo, cosas que escuchamos en el día a día. Lo de si te lavas el pelo todos los días se te cae más, esto ya lo hemos dicho, ¿vale? O sea, ese pelo se iba a caer, no pasa nada que se caiga, es que no vamos a hacer nosotros nada por lavarlo más.
Lo del corte de pelo también lo hemos comentado. Ah, lo de la luna creciente. Yo lo he hecho, ¿eh? Yo me confieso pecadora aquí. Influye. Bueno, pues es como lo de los partos, que dicen que aumentan los partos por la luna. Científicamente no hay nada demostrado, pero en realidad si nos apetece ir a la peluquería en función de la luna, eso mal no nos va a hacer. Luego, tintes, secadores, planchas, ¿favorecen la alopecia? No. O sea, claro, o sea, en lo que pueden repercutir es en la fibra, en dañarla, pero en lo que es alopecia no. Con una excepción, que eso no lo he mencionado. Si nos hacemos peinados muy, seguro que lo habéis escuchado hablar de esto, peinados muy tirantes o si utilizamos formas de peinado muy agresivas, es cierto que por tracción llega un momento que el folículo piloso se debilita y eso sí que puede condicionar una alopecia. Estas coletas que ahora están muy de moda, tan tirantes, eso es un horror. O sea, puntualmente se pueden hacer, pero no se debe, porque, y realmente si os fijáis, hay muchas personas que empiezan a tener en esa zona. Tenemos a alguien en primera fila que se va a soltar la melena. Es una costumbre, pero intenta tenerla más suelta. Claro, a largo plazo lo agradecerás. Ya, es que es verdad que son modas, pero hay que tener cuidado. Es reversible, ¿eh? Pero si uno lo hace a lo largo del tiempo... Sí. Luego hay naturalezas de pelo más fuerte que no lo tienen por qué notar, pero hay que tener cuidado. Y luego lo del champú de cola de caballo, que también se ha dicho... Ay, perdón, hay por aquí al fondo. Mira, precisamente ayer acudí al dermatólogo. ¿Sí? Porque fui a un diagnóstico capilar y con un aparatico y una pantalla como de un iPad... La tricoscopia. Ajá. Y me asusté porque tengo como unos puntitos rojos, pero muchísimos, que hasta el chico me dijo, mira, ve al médico. Y acudí. Pero, ¿era dermatólogo? No, él... Ah, claro, no era dermatólogo. Él era el dermatólogo. Ah, vale. Ahora. Entonces en el diagnóstico me pusieron que las manchitas rojas del cuero cabelludo eran puntos rubí incipientes. Dice que no tenía alteraciones, luego me dijo que tenía una mínima dermatitis seborreica y alopecia androgénica. Y me dijo que era un angioma adquirido. Los angiomas o puntos rubíes los tenemos tanto en el cuero cabelludo como en el resto del cuerpo. Si nos miramos tendremos todos, son estos puntitos... Como de sangre, pero me dijo que tenía mucho, en una zona de la Nada, no, eso no pasa nada, ni eso condiciona la alopecia androgénica, nada, eso no pasa nada, los tenemos en todo el cuerpo. A veces se hacen gorditos y pueden molestar y puntualmente se pueden cauterizar y ya está. Y el tratamiento me mandó minoxidil. ¿Qué os diréis? Los dermatólogos solo mandáis minoxidil. A ver, el minoxidil es un fármaco que es muy bueno. O sea, el minoxidil, no sé si sabéis la historia, es un fármaco que se sacó en los años 80 para tratar la tensión arterial. Entonces, en la gente que lo tomaba para bajar la tensión, le salió pelo. Entonces dijeron, pues ya está. Se formuló, se hizo de forma tópica y durante muchos años lo hemos estado aplicando en loción. Su funcionamiento lo que hace es vasodilatar, claro, como es un hipotensor, dilata los vasos, entonces aporta nutrientes a ese folículo, da fuerza. Y también hay estudios que empiezan a decir que tiene cierta actividad antiandrogénica. Entonces en mujeres es un tratamiento muy interesante. Pero dijo que o sea, si lo empezaba a tomar, tenía que tomarlo ya de por sí, que no lo podía soltar. Lo del efecto rebote, ¿no? Exacto. Pero el efecto rebote no es real, o sea, no es que el pelo se haga dependiente y ya solo crezca si tiene minoxidil, no. Lo que sucede es que, claro, nosotros de repente damos un aporte a ese pelo empieza a coger fuerza y si nosotros lo quitamos, realmente perdemos todo lo ganado, es dar pasos hacia atrás. Entonces, efectivamente se plantea como tratamiento crónico, pero no porque el pelo se haga dependiente, porque en realidad si uno no lo utiliza va a llegar a ese punto, claro, entonces no es un efecto rebote como tal, es más que quitamos esa ayuda que tenemos, ¿no? Y me mandó el champú Dercos DS. De laboratorios de Vichy. Punto para el dermatólogo. Yo te quería comentar otra cuestión. Que siempre está lo del tema de... Vamos, yo hablo por sobre todo el verano, ¿no? Cuando estás con 30 y tantos grados por la noche, poder estar
Yo hablo por mí y sé que hay gente que le pasa igual y otros que no. Y peinarme me olvido. Yo creo que en verano es cuando no me seco el pelo. Las 24 horas del día con el pelo mojado. Porque no hay que estar en una casa con 35 grados. Ya, a ver, es Ir cierto. a la ducha, se te seca y vuelves a ir a la ducha y estás todo el día con el pelo. Hablan de que no se debe llevar el pelo mojado todo el día. Ya. Pero a lo mejor, ¿Qué hacemos? Yo, pues, perdón es el bollo por el bosforón, como se suele decir. Pero en verano, pues, oye, hay gente que le gusta ir peinado, los que se nos riza el pelo, descansas de los secadores también, que se van secando solo. Claro. O haces la famosa trenza de raíz para que lleves fresquito la red, pero que normalmente te dicen que es malísimo. Claro, Con el es pelo que mojado todo el día, pero es que sí, uno que hace, ¿no? A ver, hay circunstancias que uno no lo puede evitar, pero es verdad que la humedad, el problema que tenemos es que puede favorecer, o sea, a los hongos lo que le gusta es el calorcito y la humedad. Entonces, cuando uno favorece esas condiciones, puede hacer que sobrecrezca más de la cuenta y puede condicionar problemas pues, tipo dermatitis seborreica, ¿no? Que luego también depende de la tendencia de cada uno. ¿Qué hacer? Pues nada, hay ciertos momentos que nada, pero eso que mencionaba de la trenza y dejar húmeda la raíz, en realidad eso no nos gusta. Porque dejar ahí eso condensados es mejor que si dejamos el pelo secar al aire libre en verano, porque al final se nos va a secar muy rápido, pues no sea ni con peinados tirantes ni antes de irnos a dormir, porque a ver, que luego el sudor es inevitable, esto uno hace lo que puede, pero lo ideal es secarlo antes, con secador que no sea muy fuerte y al menos el cuero cabelludo que quede seco. Pero bueno, en verano, de todas formas, aquí vemos un pelazo, tampoco ha pasado nada en verano, ¿no? Está sana la melena. sí, en verano es lo que yo, cuando llega el calor, digo, se acabó, que descanse el Claro. pelo. Me da Pero, mucha rabia el frío. Y que se seque al aire. Lo que pasa que lo que comentaba, que vas por la calle con tu gorro, con tu sombrero. Y queda ahí la humedad. Y metes ahí el pelo como sea y si le tienes más largo le Ya. todo para que aguante. Luego llegas a casa, te sueltas y a los 10 minutos dices, voy a buscarme otra vez. Ya. Pero bueno, me parece. Depende, sí, depende de cada persona, pero lo ideal es eso, que no se quede ahí la humedad. Por ejemplo, si uno lo deja secar al aire, que seque, es decir, no que quede ahí condensada la humedad, ¿no? Pero bueno. Crimen. Aquí tenemos pecadora, coleta y duerme con... Claro, no, pero el problema es ese, que si se queda ahí la humedad retenida puede favorecer todo ese microambiente que no nos beneficia, ¿vale? De todas formas, bueno, esto luego es que el día a día es complicado y en verano uno suda, pero son pequeños detalles en el día a día que si uno es consciente y los intenta evitar, pues al final mejora la salud del pelo, ¿no? Y yo creo que hemos hablado de todos. Bueno, y lo de las canas, si te quitas una cana salen 7. Tampoco, ¿verdad? No. Claro, no. Y me sale siempre la misma. A pesar de arrancarla y no salen más, ¿no? Y otra que tengo aquí que no me las pueden quitar porque son rubias. Depilación eléctrica, ¿es una opción? No lo cogen. Pero la depilación eléctrica sí. Cuando yo fui El láser es el que no, pero depilación eléctrica sí. Aquí yo ya me desvío de tema. Y nada, yo por mi parte esto era lo que os quería contar. Sí. Nada, encantada, muchas gracias. Creo que nos querían por aquí alguna duda que he visto. Sí, es que el tomar corticoides continuamente también hace que se te caiga mucho el cabello. El corticoide como tal no ha demostrado caída de pelo. ¿Qué sucede? Que es verdad que produce alteraciones hormonales. Al tener el eje suprarrenal suprimido sí que puede condicionar ya un desbalance, ¿no? No es el corticoide como tal, sino todo lo que lleva detrás. Nada. ¿Tenéis alguna pregunta más? ¿No? Bueno, pues si queréis ya podéis pasar... Ah, tú. Sí. ¿Son recomendables las inyecciones para que crezcan? A ver, hay que individualizar. Cada paciente es un mundo y esto es verdad que hay que hacer una buena valoración, pero sí que han demostrado eficacia, dependiendo con qué cosas. O sea, no... ¿El qué? Plasma rico en plaquetas. Aquí abrimos otro melón. El plasma rico en plaquetas es verdad que para ciertos tipos de caídas sí que nos aporta nutrientes que además son totalmente propios, ¿no? Pero quizá
no todo el bombo que se le ha dado al plasma rico en plaquetas, o no para todo tipo de alopecias. Por ejemplo, hay una enfermedad que se llama líquen planopilar, que es una enfermedad autoinmune que provoca pues, inflamación y eso conlleva caída. Ahí sí que ha demostrado mucha eficacia. Y para ciertos efluvios crónicos también. Pero, por ejemplo, una alopecia androgenética se va a beneficiar mucho más de otros fármacos, como por ejemplo dutasteride. El minoxidil, en cambio, no ha demostrado tanta eficacia pinchado, porque no tiene una vida media como para pincharlo, es más útil ponerlo oral. Pero dutasteride y hay técnicas de infiltración que sí, en general van bien. Nada.